se me olvide. Como les dije al principio de la clase, hoy arrancamos nuestro segundo corte académico. En este segundo corte académico vamos a tocar la parte, el apellido de esta materia. Yo les dije el día que empezamos la clase que esta materia se llamaba Contexto Nacional y Global, y que global era el apellido que tenía esta clase. Y hoy vamos a empezar a tocar ese tema. Para eso yo les había solicitado, les había dicho la semana pasada, en el parcial, que en la semana 6 había una lectura llamada El choque de civilizaciones y 2 videos de un documental que se llama El fin de la historia y que es parte de un libro que se llama El fin de la historia, y pues que los trataran de revisar para hoy. Pero como siempre a mí me gusta empezar las clases con unas preguntas de presaberes para conocer un poco qué idea tienen ustedes de los temas que se van a tratar acá, en base a las lecturas, en base al conocimiento previo que traigan, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría escuchar a 3 personas que cada una escogiera una pregunta para resolver. ¿Qué entienden ustedes por relaciones internacionales? Para ustedes, ¿qué son las relaciones internacionales? Para ustedes, ¿qué es una civilización? Y sobre todo, ¿cuál creen ustedes que es la principal causa de guerra en el mundo? ¿Por qué se pelean hoy los estados? ¿Ustedes qué piensan de esto y quién quiere como empezar el debate? Adelson, adelante. Bueno, yo pienso que las relaciones internacionales es como el comportamiento que tienen los estados contra otros estados o contra otras naciones. Esa es la relación, o sea, ya sea mercantil, ya sea eh, económica, todo lo que tenga que ver con estas relaciones. ¿Qué se entiende por civilización? La civilización es como las pequeñas comunidades que se han formado y que ya conforman una nación. ¿Y por qué se crean las guerras en el mundo? La mayoría se crea es por querer primero tener dominio de territorio y por cosas económicas, más que todo lo que hemos entendido o a lo que yo llevo estudiando esta carrera, he entendido sobre esto, sobre las guerras, que siempre hay un poder económico que uno quiere del otro. Entonces, por ejemplo, el petróleo. Un país que ve que tiene bastante petróleo, entonces va a haber muchos países que van a querer estar ahí y deforman la guerra. Porque por idealismos casi yo no he visto que haya una guerra, porque siempre va a efectuarse la economía. Vas claro, por ahí va la cosa, Adelson, muchas gracias. Vamos a ver qué nos complementa Jorge Luis. Sí, profe, pues por relaciones internacionales, eh, yo entiendo que es, digamos, como esa creación o esa relación entre estados donde se intercambian temas en lo político, como lo dijo mi compañero anteriormente, en lo económico, en lo jurídico. Entonces son esas relaciones que se dan entre diferentes estados en temas diversos. Por civilización entiendo que son un conjunto como de costumbres y de culturas que se relacionan y se asocian entre sí. Y en cuanto a la última pregunta, pienso que las guerras de hoy en día se dan por diversos factores económicos, políticos, sociales, y siempre va a haber un país o un estado, una nación que va a querer tener el control de todo. Siempre va a haber una nación que va a querer ser superior a los demás. Entonces las guerras se dan pienso que por este tipo de cosas, profe. Muchas gracias, Jorge Luis. Por ahí sigue yendo clara la cosa, sigue yendo por aguas cristalinas este río. Lisette. Profe, sumado a lo que mencionaban mis compañeros, pienso pues que en la parte de relaciones internacionales también es importante tener en cuenta pues la representación diplomática que tenemos respecto a otros países, Así en es. aspectos como decía pues mi compañero, que es político, social, económico, jurídico y demás.
Y también pues otro aporte al tema de la civilización, pues entendido también en lo que nos ha representado también pues el tema pues de costumbres y demás. Y pues el punto más importante pues que considero yo en el tema pues de la guerra, pienso que abarca también el tema pues de recursos naturales. Más que todo yo pienso que ahorita se está em, dando una guerra por un tema del agua, del petróleo, o sea, no es como antes que se peleaba más el tema del territorio, sino ya ahorita es más arraigado ese tema y también pues un tema de economía, ¿no? Así es, sí, seguimos yendo, pero muy, muy claros en lo que estamos, en las ideas que tenemos. Vamos a ver qué nos complementa Cindy. Bueno, profe, pues con respecto a la tercera pregunta y pues refiriéndome al texto, principalmente Muy bien. encontré que o sea, digamos, como la causa principal de las guerras es la cultura y la religión. Y pues digamos que a partir de o sea, de las diversas culturas, de ahí, digamos, se desliga a que hayan esas diferencias también en cuestiones políticas. Entonces, pues yo creería que principalmente tanto la ideología y la religión es el principal factor de lo que pasa hoy mundialmente, que es con las guerras y eso. Gracias, Cindy. Tienes mucha razón y qué bueno que ya hayas empezado a tocar el texto de Fukuyama, de Huntington. Alejandro. Pues, profe, en mi opinión, pues, de ahorita como un compañero está diciendo que, compañero o compañera, no recuerdo bien, que los recursos naturales, para mí, esa sería la segunda causa por la que llegaría a pelear o a luchar una guerra. Para mí, la principal en estos momentos es el agua, ¿verdad? Quien controle el agua va a ser quien controle toda la economía mundial. Ahorita estamos viendo que en la actualidad, los dos ejércitos más grandes del mundo son el de Estados Unidos y de Rusia. No hace mucho tiempo estuvieron en fuertes discusiones. Entonces también están mirando todo lo que es después ahí viene todo lo que es la parte ambiental, también ahorita estaba mirando un video de lo que fue todo el sector económico y los tipos, las dos guerras que han existido actualmente y todos los desastres que han causado. Entonces digo que principalmente sería el agua lo que llegaría a afectar y nosotros principalmente seríamos de los países. Ustedes la tienen demasiado clara, me encanta que la tengan así de clara porque entonces esta clase va a ser mucho más ejecutiva de lo que yo me imaginaba que podía llegar a ser. Porque chicos, las relaciones internacionales son como el derecho, como la economía, como la sociología, como la ciencia política, una disciplina de las relaciones internacionales que se encarga de estudiar, de analizar y de entender el comportamiento de los actores del sistema internacional, siendo el sistema internacional ese lugar donde conviven los actores internacionales, el mundo, lo que muchos llaman el mundo, nosotros en relaciones internacionales lo llamamos el sistema internacional y es aquel lugar donde todos convivimos y donde todos interactuamos a nivel político, a nivel económico, a nivel militar, a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel ambiental, porque las relaciones internacionales, recuerden que como todas las disciplinas de las ciencias sociales, estudia el comportamiento de los seres humanos y los seres humanos nos relacionamos en muchos aspectos, no solo en aspectos políticos o en aspectos económicos o en aspectos militares, sino que también nos relacionamos en aspectos sociales. Para analizar los hechos que suceden alrededor de las relaciones internacionales, pues las relaciones internacionales tienen que valerse y ayudarse de otras disciplinas porque no lo pueden hacer solas de disciplinas, entonces se ayudan de disciplinas como la ciencia política y el gobierno, la antropología, la geografía, la historia, la economía o la sociología, por mencionar solo algunas, porque también se apoya de la lingüística, hasta de la teología para entender las relaciones entre los actores del sistema internacional.
Y hoy en día, aunque las relaciones internacionales estudian muchos temas, hoy en día estudian temas como la globalización, el Estado, el medio ambiente, el terrorismo, el crimen organizado, la defensa de los derechos humanos, entre muchos otros temas, porque hay una multiplicidad y una gran variedad de temas que estudian las relaciones internacionales. Y volviendo al principio, decíamos que las relaciones internacionales son las interacciones entre los actores del sistema. Pero ¿cuáles son los actores del sistema? Los actores del sistema son principalmente cinco. Cinco que han ido llegando al estudio de las relaciones internacionales y se han incorporado a eso que se llaman actores del sistema internacional como en diferentes oleadas. En un primer momento, el primer actor que estudia las relaciones internacionales y es quizá el más importante es el Estado Nacional. El Estado Nacional, entendido como aquel Estado que surge, el Estado moderno, como aquel que surge en 1645 después de la firma del Tratado de Paz de Westfalia y que de acuerdo con Max Weber tiene unas características específicas, tiene un territorio, una población, un gobierno que ejerce soberanía sobre esa población en ese territorio, el monopolio del uso de la violencia y un reconocimiento internacional. Hoy en día hay cerca de 200 o un poco más de 200 estados con ese reconocimiento en el sistema internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los primeros años de la Guerra Fría, surgen otros dos actores de relaciones internacionales, otros dos actores del sistema internacional. El primero son los organismos intergubernamentales o las OIGs, que son organismos creados por los estados para cooperar en diferentes temas y para llegar a acuerdos en diferentes temas que son importantes para los estados. Entonces aquí encontramos organizaciones como la ONU, como la OEA, la OTAN, la OCDE, la Unión Europea, la OEA, el Mercosur, la UNASUR, y aquí podríamos seguir nombrando X y N número de organizaciones internacionales que fueron creadas por estados y que nacieron de los intereses de los estados por lograr respuestas a ciertos aspectos de temas internacionales. También tenemos a los organismos no gubernamentales, a las ONGs, que nacen entonces como producto de los intereses de los ciudadanos, de los seres humanos, de los particulares, de poner en la agenda temas que muchas veces a los estados nacionales no les interesan. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Greenpeace y a la World Wildlife Foundation, que hablan de temas medioambientales y de los derechos de los animales, a Save the Children, que habla de temas de los derechos de los niños, a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, que hablan de temas de derechos humanos, a Médicos Sin Fronteras, a Reporteros Sin Fronteras, y también podríamos mencionar un sinfín de organizaciones internacionales no gubernamentales que ponen en la agenda de política internacional temas que quizá a los estados muchas veces en su vasto hacer no les sirve o no les gusta tocar. Y con el boom de la globalización, más o menos a partir de los años 70, llegan al sistema internacional y al escenario internacional otros dos actores, y son primero las grandes empresas multinacionales, empresas como Apple, como Facebook, como Microsoft, como Amazon, como Huawei, como Toyota, etcétera, 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 que tienen una incidencia en la forma en la que los estados toman decisiones en materia de política pública a nivel de política económica, por ejemplo, o de política de comercio internacional. Y también tenemos a los individuos entendidos como como actores significativos de relaciones internacionales que a lo largo de los años han logrado también tener una voz sobre temas que muchas veces a los estados no les interesa tocar. Y entonces aquí tenemos a personas influyentes como Greta Thunberg, que habla sobre temas de derechos humanos, a Malala Yousafzai, que habla sobre temas del derecho de las niñas a la educación en países del tercer mundo. Pero también tenemos a todas aquellas personas que hacen o que logran que los estados nacionales tengan una buena imagen, y entonces tenemos a científicos, artistas, escritores, actores, pintores, deportistas y demás que logran que las personas, que los estados tengan una buena imagen más allá de ser considerados estados en guerra o estados problemáticos y demás.
Y así como ustedes estudian Derecho y estudian Economía y estudian Administración y tienen que estudiar unas teorías para entender el funcionamiento de sus disciplinas, quienes estudiamos Relaciones Internacionales tenemos unas teorías para estudiar la disciplina y para entender por qué los actores internacionales y más específicamente los estados nacionales hacen lo que hacen. Y aquí podemos hablar de 5 grandes teorías de relaciones internacionales, 5 grandes teorías que han surgido como producto de una multiplicidad de debates y de una multiplicidad de, de relaciones estatales y no estatales. Y vamos a tratar de hablar de esas 5 grandes teorías o tratar de contarlas muy brevemente, porque aquí no estamos estudiando relaciones internacionales puras, solamente estamos haciendo un repaso por la disciplina de las relaciones internacionales como forma de entender las dinámicas que estudiamos en clase. 2 de estas teorías, el realismo y el liberalismo, surgen entonces entre las dos grandes guerras mundiales. Las 2 siguientes teorías, el neoliberalismo y el neorrealismo, surgen durante la Guerra Fría, y el constructivismo es una teoría mucho más nueva que surge en los años 70. Entonces empecemos, en los años 90, perdón. Y entonces empecemos con la primera, y la primera es el realismo, y el realismo clásico. El realismo es la teoría clásica de relaciones internacionales y tiene 3 grandes supuestos. El primer supuesto es que los estados son los únicos actores del sistema, es decir, no hay más actores en el sistema internacional. Los estados son los únicos actores. Y como son los únicos actores, están en la búsqueda constante del poder. Entre más poder tengan los países, más importantes van a ser en el sistema internacional. Y como los estados están en la búsqueda constante del poder, siempre van a surgir conflictos entre ellos. Y según los realistas, la única forma en que los estados pueden resolver sus conflictos es mediante la guerra. Indiscutiblemente, como toda teoría necesita ser contrastada con otra, en ese entendido surge el liberalismo. Y el liberalismo le dice a los realistas, está bien, sí, los estados son los únicos actores del sistema. No, en eso no hay ninguna duda. Pero resulta que los estados no están en la búsqueda constante del poder. Los estados están en la búsqueda constante de la seguridad nacional. Y para buscar la seguridad nacional, los estados no necesariamente tienen que hacer la guerra, sino que los estados pueden cooperar entre sí. Pero este discurso de los liberales se cae en el momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los realistas le dicen, ¿sí ve? ¿Se da cuenta que los estados no pueden cooperar, no pueden negociar, porque el hombre ha nacido para hacer la guerra? Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, surgen entonces las otras 2 teorías que buscan explicar cómo funcionaba el mundo durante la Guerra Fría. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos el fenómeno de la Guerra Fría, que fue un fenómeno donde 2 grandes poderes estaban enfrentados entre sí a nivel ideológico, a nivel político, a nivel militar, a nivel económico. Eran los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Y entonces surgen el neorrealismo y el neoliberalismo, que son formas un poco más modernas de explicar el realismo y el liberalismo. Y en el neorrealismo, entonces, los neorrealistas dicen lo siguiente: los estados no son los únicos actores del sistema, ya hay más actores, pero sí son los más importantes. Es decir, no hay otro actor que le quite la importancia al Estado nacional. Así como dicen los neorrealistas, así como los estados nacionales internamente se agrupan y tratan de organizarse a nivel político, con un gobierno, etcétera, etcétera, pues el sistema internacional también se organiza de una manera anárquica. Y entonces dicen los neorrealistas que el sistema es anárquico, entendiendo la anarquía no como caos, no como desorden, sino como ausencia de un poder central. Pero el factor de la anarquía lo vamos a explicar mucho más a fondo en la siguiente clase. Y pues siguen diciendo los neorrealistas que la guerra es la única forma en la que los estados pueden resolver sus problemas y sus disputas. Y entonces salen los neoliberales y le dicen a los neorrealistas, no sean tan pesimistas.
porque es que esperen un momento, resulta que los estados no son los actores más importantes, ya no son los más importantes, ya hay otros actores que le están quitando la importancia al Estado Nacional, porque surge algo que los neorrealistas llaman los regímenes internacionales. ¿Qué son los regímenes internacionales? Los regímenes internacionales son todas aquellas organizaciones que se crean entre estados o lo que nosotros conocemos como organizaciones intergubernamentales. Y estas organizaciones internacionales, estos regímenes internacionales, se crean con un único fin, con el único fin de hacer cooperación internacional para el desarrollo. ¿Por qué? Porque la cooperación internacional para el desarrollo se convierte entonces en la herramienta más fuerte de diplomacia activa de los estados. Los estados se dan cuenta que cooperando entre sí, que uniéndose, que aliándose, logran que todos los países, desde el más grande hasta el más pequeño, alcancen niveles de desarrollo aceptables. Pero, pues, como no todo es color de rosa, y además estas teorías, el realismo, el liberalismo, el neorrealismo y neoliberalismo han sido producto de estudios norteamericanos, prácticamente de ese intento de Estados Unidos de dominar el sistema internacional. En los años 90 surge una nueva teoría, una teoría que viene de Europa que se llama el constructivismo. Y el constructivismo tiene 3 principios básicos también. El primero es que el sistema internacional es holístico, es decir, que los estudios de relaciones internacionales deben ser holísticos. ¿Cómo así holísticos? Es decir, no solamente deben abarcar temas políticos, sino también deben abarcar temas sociales, temas económicos, temas culturales, temas religiosos, temas lingüísticos, porque eso hace parte también de las relaciones entre los países. Los países no solamente se relacionan a nivel económico, no solamente se relacionan a nivel político, sino que también se relacionan en otros niveles. Y además, los estados se relacionan unos con otros a partir de una identidad compartida. ¿Cómo así una identidad compartida? De una identidad compartida entendiendo que yo me uno o me alío únicamente con los estados que yo percibo similares a mí y que además tienen intereses en común conmigo. De esta manera, las relaciones internacionales terminan siendo relaciones de amistad, relaciones entre estados que se ven y se perciben como iguales y que tienen unos objetivos en común. Objetivos como salir de la pobreza, como tener condiciones de paz y estabilidad internacionales, como tener un sistema político más estable, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, se explican tradicionalmente las relaciones internacionales y estas 5 grandes teorías sirven para explicar por qué los estados nacionales alrededor del mundo funcionan como funcionan y por qué hacen lo que hacen. Con el fin de la Guerra Fría en los años 90 surgen otras 2 teorías que fue las que yo les pedí que leyeran en el artículo del choque de civilizaciones y que analizaran en el video de Samuel Huntington del fin de la historia. Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta o tienen todo claro. Profe, tengo una duda. Dime, Jorge Luis. Profe, dentro de estas 5 teorías, ¿uno podría decir que en todos los estados se aplican las 5 teorías? Porque por lo general la mayoría de estados... Es decir, podemos entender la política exterior de los Estados Unidos desde el punto de vista del realismo, porque el realismo el Estados Unidos considera que la guerra es el único medio para solucionar las disputas, pero no podemos entenderla desde el punto de vista del neoliberalismo, porque los Estados Unidos no creen en la cooperación internacional para el desarrollo, por ejemplo. Podemos entender la política exterior de la Unión Europea desde el punto de vista del neoliberalismo, porque la Unión Europea en sí es un régimen internacional, en sí es una organización intergubernamental, pero no podemos entenderla desde el punto de vista del realismo, porque el realismo, la Unión Europea no cree en la guerra. El realismo y el neorrealismo son teorías que buscan entender la actuación de los grandes poderes, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Israel, en tanto que el liberalismo y el neoliberalismo buscan entender la forma de actuación de otros estados un poco más centrados, más moderados en su política internacional. Por ejemplo, ninguna de estas teorías nos serviría para estudiar las relaciones internacionales de Colombia, porque las relaciones internacionales de Colombia deben ser entendidas desde su subordinación clásica
hacia los Estados Unidos. Ninguna de estas teorías nos serviría para estudiar las relaciones internacionales de Cuba, por ejemplo, porque Cuba no es un gran poder y tampoco es un estado, que busque cooperar entre sí con otros estados, más allá de la cooperación médica que a veces hace. Entonces, Gracias, hay que profe. buscarle, como se diría por ahí, la comba al palo a la teoría, para poder entender por qué los estados hacen lo que hacen. Para los estados del sur, es decir, los estados en vía de desarrollo como el nuestro, la mejor teoría sería la constructivista indiscutiblemente. Gracias, profe. Listo, entonces ahora vamos a hablar de las dos. Dime, ¿quién me iba a hablar? Dime, Nicolás. Nicolás, no te oigo. No, nada, no oímos a Nicolás. Bueno, mientras recuperamos a Nicolás, entonces, eh, Nicolás, ¿andas por ahí? ¿Ustedes escuchan a Nicolás o soy solo yo? No, No, profe, no, señora, no se no se escucha. está escuchando. Nicolás, te perdimos. Bueno, mientras intentamos reconectar con Nicolás, entonces vamos a tratar de entender y vamos a empezar a hablar ahorita de dos teorías, de dos eh, explicaciones que surgieron con el fin de la Guerra Fría y que tratan de hacernos entender un poco cómo funcionan los estados nacionales a partir del triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría. Una es la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington y otra es la teoría del fin de la historia del señor Francis Fukuyama. Y vamos entonces a hablar aquí un poquito de la teoría de el fin de la historia de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama es un profesor norteamericano que quiere explicar, que dice que con el triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría surge algo que se llama el fin de la historia. ¿Qué es el fin de la historia? El fin de la historia es una condición en la que van a darse tres condiciones principalmente. Primera condición, la adopción universal de un mismo sistema económico, que es el capitalismo norteamericano. Económico. ¿Qué es el capitalismo? Todos los países, tarde o temprano, van a terminar siendo capitalistas. La adopción universal de un sistema político, que es la democracia liberal de los Estados Unidos. Todos los estados, dice Fukuyama, al final del día van a terminar siendo democracias. Y la adopción universal de un sistema de valores. El sistema de valores de los Estados Unidos, que se va expandiendo gracias al fenómeno de la globalización. Y como estas tres cosas pasan, el mundo va a tener dos condiciones. Primera condición, no habrá ningún país que le quite el liderazgo político que le quite el liderazgo a los Estados Unidos. Ya no van a haber nuevas confrontaciones como las de la Guerra Fría. Y por ende, ya no habrán más guerras. Eso es lo que dice Fukuyama. Y aquí es donde entonces entra el profesor Samuel Philip Huntington. Les presento a Samuel Philip Huntington. Samuel Philip Huntington dice que eso que dice Fukuyama es mentira, porque sí van a haber nuevos enfrentamientos, y esos nuevos enfrentamientos se van a conocer entonces como el choque de civilizaciones. Y la teoría del choque de civilizaciones de Huntington tiene tres puntos centrales. Primer punto, la diversidad cultural como el principal foco de conflicto, es decir,
A diferencia de lo que cree Fukuyama, que ya no van a haber más conflictos, Huntington lo que nos dice es lo siguiente. Ojo, puede que no hayan más conflictos políticos, ni más conflictos económicos, ni más conflictos militares, pero de ahora en adelante los conflictos van a ser por temas sociales, por temas lingüísticos, por temas religiosos, por temas de género e incluso por temas medioambientales. Porque el dominio de Occidente sobre el sistema internacional va a hacer que los mismos estados entren en choque por la pretensión que tiene Occidente, entendido Occidente como los Estados Unidos, de expandir su visión del mundo a todos los demás. Y finalmente, entonces dice Huntington que una civilización es la más elevada connotación de un grupo de gentes, es decir, que una civilización es el grupo cultural o el grupo social más grande en la historia, y que para que una civilización sea considerada como tal, debe tener 4 características clave. Primera característica, debe tener una historia en común, es decir, las civilizaciones deben compartir una misma historia y también deben compartir una religión, que es la segunda característica que nos dice Huntington que debe tener entonces una civilización. Y en tercer lugar, debe tener unas costumbres en común, una idiosincrasia, unos valores, una forma de ver la vida. Y en cuarto lugar, debe tener unas instituciones políticas, unas instituciones religiosas, educativas en común. Con estas 4 características, Samuel Huntington divide el mundo en 8 grandes civilizaciones. Una primera civilización, que es la civilización cínica o confuciana, conformada por aquellos países del Lejano Oriente y liderada por la República Popular China. Es quizá la civilización con el mayor número de habitantes del mundo, porque solamente China, que es su país líder, tiene más de 1.300 millones de habitantes. Pero también tenemos a la civilización hindú, que está conformada por todos aquellos países del Valle del Río Indo y del Valle del Río Ganges y liderada por la República de la India. En tercer lugar, tenemos a la civilización occidental, conformada por todos aquellos países de Occidente que practican el catolicismo, el protestantismo o sus derivados, y que está inefablemente liderada por los Estados Unidos de América. En cuarto lugar, tenemos a la civilización japonesa, que está conformada única y exclusivamente por la isla de Japón. Y entonces aquí ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué Japón, si es un país del Lejano Oriente, no está en la civilización cínica o confuciana liderada por China? La razón es muy sencilla, muchachos, y es que hasta más o menos el fin de la Guerra Fría, el fin de la Segunda Guerra Mundial, perdón, Japón fue el país más poderoso del Lejano Oriente, incluso más poderoso que China, la misma China. De hecho, China comunista se abre al mundo más o menos en los años 70. Y China nace como China comunista o como la China que conocemos hoy a partir de la revolución del 49, cuando gana Mao la revolución. Entonces, Japón durante muchos siglos dominó a casi todos los países del Lejano Oriente, incluido en algunos puntos la República Popular China. Por eso Japón es una civilización en sí misma. También tenemos a la civilización ortodoxa, que está conformada por todos aquellos países de la antigua cortina de hierro, es decir, todos aquellos países que hacían parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que está, por supuesto, liderado por la Federación Rusa. Tenemos a la civilización subsahariana o civilización africana, que está conformada por todos aquellos países de la parte central y sur de África y liderada por la República de Sudáfrica. Y finalmente tenemos a nuestra civilización, la civilización latinoamericana, que está conformada por todos aquellos países de América Latina y el Caribe y está liderada por México y por Brasil, aunque los mismos miembros de la civilización occidental, de la civilización latinoamericana, se sienten, sobre todo los mexicanos, como parte propia de la civilización occidental. Nosotros somos en sí misma una civilización. Y finalmente tenemos a la civilización islámica, que está conformada por todos esos países de la región de Oriente Medio y la antigua Mesopotamia, y que no tiene un líder definido. Y no tiene un líder definido porque dentro de esta misma civilización hay muchísimos choques, muchísimos conflictos que impiden que esta civilización tenga un líder propio. Además de eso, en el corazón de la civilización islámica, en el corazón geográfico de la civilización islámica, hay un país de la civilización occidental, y es el Estado de Israel. Habiendo dividido el mundo así, habiéndonos hecho este mapa del mundo de esta manera, a la manera huntingtoniana, pues hay que hacerse una pregunta.
¿Por qué pelean las civilizaciones? ¿Cuál es la causa de las guerras o de los conflictos? Porque no necesariamente los conflictos entre las civilizaciones tienen que ser conflictos armados. Y las civilizaciones se enfrentan básicamente por 6 cosas. Primera y más importante, las civilizaciones se enfrentan por religión. ¿Y por qué por religión, muchachos? Las civilizaciones se enfrentan por religión porque muchas veces nosotros tendemos a no entender que los estados pueden tener diferentes religiones, que no es necesario que les impongamos nuestra visión de vida, que no es necesario que les impongamos nuestra forma de entender la realidad. Y el principal ejemplo de esto es el conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí es un conflicto donde 2 religiones, la religión judía de los israelíes y la religión musulmana del pueblo palestino, pelean entre sí por algo que ellos llaman la tierra prometida. Y esa es la segunda causa de guerra entre las civilizaciones. Entonces, el territorio, el espacio, y los países y las civilizaciones pelean entre sí por el espacio. Y un ejemplo de esto puede ser la lucha que el pueblo kurdo ha tenido durante toda su historia por tener un territorio en algún país de lo que hoy es el Medio Oriente. Pero las civilizaciones también pelean por el fenómeno de la globalización. ¿Por qué por el fenómeno de la globalización, muchachos? Porque la globalización, y dentro de 2 clases más o menos que nosotros abordemos este fenómeno, lo vamos a discutir más a fondo. La globalización ha generado que Estados Unidos quiera imponer su visión del mundo sin importarle el costo que esto lleve, y entonces imponer un mismo idioma, una misma forma de hacer política, una misma forma de hacer economía, es muy complicado para los estados. Y también estas mismas pretensiones de Occidente que se ven reflejadas en el fenómeno de la globalización hacen entonces que las civilizaciones peleen, porque Occidente quiere dominarlo todo, sin respetar la siguiente causa de pelea entre las civilizaciones, que son las diferencias culturales. Porque no para nosotros, lo que para nosotros es una aberración, para otros pueblos es cultura, y para lo que otros pueblos es una aberración, para nosotros es cultura. Para nosotros es increíble que, por ejemplo, las mujeres musulmanas tengan que salir de su casa con la cabeza cubierta, con el hijab, con el niqab o con el burka. Para nosotros es impensable que todavía haya culturas en África que practiquen la ablación entre las mujeres, cuando nosotros también en nuestras comunidades en Veracatíos y en Verachamí tenemos esa práctica de la ablación como una práctica recurrente en las mujeres. Y finalmente las civilizaciones pelean por el regionalismo económico, porque los regionalismos económicos causan entonces formas eh, de dividir nuevamente a los estados y a los países en torno a diferentes prácticas. En ese orden de ideas, Huntington define 2 tipos de choque de civilizaciones: los choques de micronivel entre los mismos integrantes de una civilización, como es el caso del conflicto árabe-israelí, o entre los mismos integrantes de una civilización, como es el caso del conflicto de los kurdos con los demás países árabes, o entre integrantes de 2 o más civilizaciones, como es el caso del conflicto árabe-israelí. Los choques de micronivel no necesariamente tienen que llegar al nivel de guerras. Los choques de micronivel pueden ser choques ideológicos o choques culturales, como también puede ser, por ejemplo, el choque constante entre argentinos y brasileros por quién es mejor jugando al fútbol, o el choque entre alemanes e ingleses también por quién es mejor jugando al fútbol. O hay choques también de macro nivel entre los estados, entonces en búsqueda de un poderío económico, de un poderío político o de un poderío militar. Eso es básicamente lo que dice el profesor Huntington en la teoría del choque de civilizaciones y que se los he explicado de una manera mucho más rápida de lo que quizá lo explica en el texto, pero es muy importante que ustedes puedan leer el texto para la actividad de la siguiente semana. En este momento quisiera que varios de ustedes reflexionáramos y que levantaran la mano y que discutiéramos sobre estas 2 preguntas. Según la teoría del choque de civilizaciones, ¿qué tipo de conflictos podría tener Colombia? Es decir, ¿podría tener conflictos de micronivel, es decir, entre integrantes de nuestra misma civilización, o conflictos de macronivel, conflictos a nivel de estados? ¿Y ustedes creen que esta teoría sí existe, es decir, que el choque de civilizaciones sí es real, o que es un invento de Huntington para tratar de justificar algunos actos del sistema internacional? Entonces, no sé quién quiera arrancar
con la opinión, 3, 4 personas que nos ayuden a cerrar la clase con su punto de vista, no solo de lo que leyeron, sino de lo que yo les he contado aquí en clase la noche de hoy. Jorge Luis, adelante. Profe, pues yo creo que la teoría del choque de civilizaciones se da tanto internamente como internacionalmente. Pues no, de pronto no tanto aquí con el tema de la religión, pero sí con el tema de pronto más social y cultural en cuanto pues a las ideas de pensamiento, de pronto el choque entre las diferentes comunidades, digamos como la comunidad LGBTI, el racismo. Entonces sí pienso que hay un choque bastante fuerte em, a nivel interno y internacionalmente también creo que se da algún choque, pero de pronto no tan fuerte. Yo creo que es más como más pasivo que se va ahí como tratándose de sobrellevar, pero pues creería que de pronto en algún momento puede llegar a explotar. ¿Y crees que sí existe el choque de Ese es mi civilizaciones aporte. o es un invento de Huntington? No, profe, sí existe. Creo que, creo que lo que dice, no puedo pronunciar, Huntington. Hunting, Sí, Huntington. Huntington. Creo que se adecúa y es lo que se vive realmente en muchas civilizaciones. Pues de pronto más en unas que en otras, pero sí ese choque de civilizaciones, creo que todos los estados lo viven de cierta manera. Ok. Gracias, Jorge Luis. Aquí Nicolás en el chat nos dice que a nivel interno es político y que seguimos en Guerra Fría. Me gustaría, Nicolás, ya que creo que tu micrófono no sirve para que puedas hablar con nosotros, que nos explicaras cómo así que a nivel interno seguimos en Guerra Fría. Internacionalmente el choque se tiene con Venezuela y afinidad con Rusia, puesto que nosotros somos pro Estados Unidos. Sí, también es cierto, digamos que los choques de macronivel que pueda tener Colombia no necesariamente tienen que ser causados por Colombia, sino que pueden ser producto de la influencia que otros estados tienen en nosotros. ¿Alguien más quiere compartir su opinión, su conclusión general del tema de la clase de hoy con nosotros? Vale, chicos, entonces ¿qué vamos a hacer la siguiente clase? La siguiente clase, los que no tuvieron la oportunidad, no alcanzaron, no pudieron leer los textos propuestos para esta semana, el del choque de civilizaciones, que tiene como 25 páginas, si mal no estoy, y ver los 2 videos del fin de la historia, les voy a pedir por favor que lo hagan, porque la primera parte de la clase de la siguiente semana va a ser un debate entre ustedes mismos, donde unos van a tener que defender la teoría de Huntington, del choque de civilizaciones, y otros van a tener que defender la teoría de Fukuyama del fin de la historia. Además de eso, en la semana 7 hay una lectura que se llama Actores, Procesos, Actores, Instituciones y Procesos del Orden Político Internacional. Está en la carpetica de lecturas obligatorias. Es una lectura que tiene como 15 páginas que me gustaría que lograran hacer, porque la siguiente semana vamos a volver a retomar a los actores del sistema internacional, es decir, a los estados, a las organizaciones intergubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales, a las grandes multinacionales y a los individuos, y vamos a entender cómo se relacionan entre sí y cómo es el sistema de orden a nivel internacional, y volveremos a ese concepto que les di de los neorrealistas de la anarquía. No olviden, por favor, que está abierto siempre los primeros 15 minutos de clase para que puedan realizar el análisis de prensa, que si se pudieron dar cuenta, los puntos de participación son importantes y les ayudan a subir su promedio general del corte, y es una buena forma también de nosotros hacer análisis de contexto.
Para eso es esta clase, para hacer análisis de contexto de los principales hechos nacionales e internacionales y que estas temáticas teóricas que nosotros vemos durante el desarrollo de las clases les permitan a ustedes hacer un mejor análisis de todas esas noticias que leen día a día. Si no tienen más preguntas, si no tienen más dudas, yo me despido de ustedes por esta noche, dándoles las gracias por haber asistido a la clase, deseándoles un buen fin de semana y nos vemos entonces el otro viernes. Gracias, profe. Vale, Igualmente. profe. Buen Muchas fin de gracias. semana. Gracias, Fin de profe. semana. A ustedes, feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Feliz Chao, noche. profe, gracias. Igual.